Muy buenos días, mi nombre es Amanda Juliana Caicedo Ortiz y yo elegí el tema sobre las plantas en los mariposarios. La materia es Botánica Económica, diciembre de 2024. Como un índice, vamos a dar una breve introducción, qué es un mariposario, el ciclo de vida de las mariposas, las plantas en el ciclo de vida de las mariposas, el beneficio ecológico y educativo de los mariposarios, las plantas hospederas y nectaríferas, donde les voy a explicar cuáles son las características, los factores de éxito para tener en cuenta para un mariposario, especies comunes tanto de plantas como de mariposas endémicas de nuestra región, estructuras y planificación para un mariposario usando plantas y tecnología de innovadoras. Y pues ese sería ya el cierre de introducción. Entonces, vamos a continuar pues diciéndole que las plantas de los mariposarios son esenciales en el ciclo de las mariposas, desde la alimentación de las orugas con las hojas para las plantas en las plantas hospederas, hasta para proporcionar néctar en los adultos, ya sea en las plantas nectaríferas, además de favorecer la polinización visual para la biodiversidad y los ecosistemas para proteger, es clave la supervivencia de ambas especies, tanto de plantas como de mariposas. ¿Qué es un mariposario? Ciclo de vida. Un mariposario es un diseño específicamente para la cría, exhibición y estudio de mariposas en condiciones controladas. Estos lugares suelen ser instalaciones cerradas como invernaderos o jardines tropicales, pero en algunos casos también suelen ser a cielo abierto. Estos cuentan con tres principales características que son de ambiente controlado. Este ambiente controlado permite que haya una conservación y una educación, y la educación nos permite, digamos, aprender tanto como de las plantas como el ciclo de vida de las mariposas y de las mariposas. Entonces, el ciclo de la vida de las mariposas se los voy a resumir por puntos. La primera etapa es el huevo, que es la duración entre 3 y 7 días dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. La hembra pone los huevos en las plantas hospederas. Luego de ello pasa a larva oruga, que la duración está en alrededor entre 2 o 4 semanas, también depende de la especie. La alimentación de las hojas se basa en las plantas hospederas. Siguiendo con su metamorfosis, continuamos con la pupa o la crisálida, que tiene alrededor de tiempo entre 1 a 3 semanas, aunque algunas especies en estas fases suelen tardar meses en condiciones de clima frío. En esta fase se transforman en mariposas dentro de la crisálida. Y ya la última etapa es la etapa del adulto o el imago, que esta varía de varios días a varias semanas y se alimenta de néctar y produce la polinización de las plantas. Por eso es que es tan importante. Las características de las plantas hospederas es que tienen una función. La primera función, y digamos como entre las más importantes, es proveer alimento a las orugas y un espacio para que pongan sus huevos. La especificidad es que cada especie de mariposa suele depender de una planta específica. Ejemplo, las Asclepias spp para la mariposa monarca. La composición química también es muy importante porque contiene compuestos que ayudan tanto al desarrollo de las orugas y a veces las vuelven tóxicas para los depredadores. La estructura tienen hojas adecuadas para que las orugas puedan alimentarse y las mariposas depositen huevos. La ubicación crecen en los mismos hábitats que las mariposas. Bueno, para continuar, las características de las plantas nectaríferas, su función es alimentar a las mariposas adultas con néctar. El néctar debe ser, digamos, abundante, las flores con alto contenido de azúcares y nutrientes para las mariposas. Sus colores suelen ser vibrantes como tonos rojos, amarillos, naranjas, rosas o púrpuras que atraen a las mariposas. El aroma para las mariposas debe ser como una fragancia dulce que detecten fácilmente. La forma de las flores, la estructura debe ser abierta o con tubos estrechos para que las mariposas puedan hacer este proceso facilitadamente. También la diversidad ofrece una variedad de opciones diferentes en cada especie. Por ejemplo, acá vamos a mencionar en las siguientes presentaciones varias especies nativas endémicas de Colombia que
tanto como las hospederas y las nectaríferas son muy importantes, de las cuales también contamos con ellas. Las plantas según el ciclo de las mariposas. Como lo mencionaba anteriormente, existen varias etapas tanto del ciclo de las mariposas y ellas suelen, digamos, elegir un tipo de planta para cumplir todo este proceso. Acá voy a dar diversos tipos de plantas, pero no quiere decir que la mariposa cambie de planta, sino que son varios ejemplos de varias plantas que les pueden servir para cumplir las etapas. Entonces, iniciamos con la etapa del huevo, que para esto les traigo el ejemplo de las pasifloras arbórea, que en este caso la maracuya, al poner sus huevos, las orugas se alimentarán de las hojas cuando eclosionen. Es una planta crucial para la supervivencia de varias especies endémicas de mariposas. Continuando, seguimos con la etapa de larva oruga, que la Crotalapia fabaceae es común en diversas regiones del país, especialmente en la cordillera central y occidental. Las orugas, como la limón papada cebra, se alimenta de las hojas y de las hojas de la Crotalapia o del mismo maní forrajero, que nosotros los conocemos como maní forrajero, lo que la convierte en una planta clave para el desarrollo de estas mariposas. Continuando así, está la etapa de la pupa o la crisálida, que es la Aristolacha rigens, que es la planta que brinda, digamos, un refugio y una base donde las crisálidas se pueden fijar para complementar su metamorfosis, que sería esta. Continuando con la Passiflora lingularis, en la etapa de la larva oruga, florecen abundantemente, son fuente de néctar esenciales para las mariposas adultas, proporcionando la energía que necesitan para volar y reproducirse. Son importantes en la fase adulta y son endémicas como la Heliconius. En la etapa adulto y mago tenemos las plantas nectaríferas. Sabemos que las plantas nectaríferas brindan digamos, esa alimentación tan importante que es para ellas. En este caso les traigo el ejemplo de la verbena negra, que es una flor llena de néctar que atrae mariposas y colibríes. Florecen en condiciones ideales para jardines o balcones, por lo cual puede ser, digamos, de fácil acceso. Del otro lado tenemos la lantana cámara o la lantana trifoliada, una floración durante todo el año. Esta flor tiene esta inflorescencia tiene una floración casi perdura durante todo el año, entonces por lo cual atrae una gran variedad de mariposas. Tolera un sol intenso y condiciones de semisombra, por lo cual es una planta que se va a prestar, digamos, para tenerla tanto como expuesta totalmente al sol como en condiciones de semisombra, lo que facilita su cuidado. Como plantas hospederas y nectaríferas, traigo otros ejemplos. Sabemos que para que un mariposario sea exitoso depende de la elección adecuada de plantas que cubran las necesidades de las mariposas en todas sus etapas de vida. Se dividen en hospederas y nectaríferas, como lo mencionaba anteriormente. Estas son aquellas donde las hospederas, las mariposas pueden depositar sus flores, y las nectaríferas les sirven para alimentarse y realizar la polinización. Como ejemplo, les traigo también las pasifloras spp, hospedera para mariposas como el género Heliconius, la Crotalapia spp o el maní forrajero, hospedera para especies como la Nymphopapada cebra, y la Asclepia spp o el algodoncillo, hospedera para Danaus plexippus, mariposa monarca. Como plantas nectaríferas, proporcionan tanto como néctar como una fuente de energía y para las mariposas adultas, como pueden ser las pentas lanceolotadas. Sus flores coloridas son ideales para atraer las mariposas. La uleja o el arbusto de las mariposas, altamente atractiva por su néctar fragante. En este caso, también recordemos que las mariposas en el estado adulto, ellas suelen también consumir frutas. Esto lo pudimos evidenciar en la práctica. Las frutas pueden ser tanto como banano, piña, carambolo y frutas así dulces. Como plantas complementarias, ya me refiero a plantas complementarias para que puedan brindarles como una sombra, también un ecosistema bien establecido para que ellas puedan tener como una interacción también tanto como los insectos, una sombra para que perdure la humedad en estos espacios. En estas podría ser la menta villosa o la menta colombiana, la ruela
Ruelia macoyana, que es la ruelia, la Pipera andancum o la pimienta silvestre, la Heliconia stricta o la Heliconia. Para sombra tenemos la Cecropia aubistifolia, el mismo trompeto, la Tibuchina mutuabilis, que es la tibuchina. Y continuando así, ¿qué beneficios ecológicos y educativos presta un mariposario? Tenemos algunos puntos, que es la conservación de especies, la polinización de plantas, la promoción de biodiversidad, la restauración de hábitats, unos beneficios educativos porque se va a prestar para, digamos, tener un aprendizaje tanto como el ciclo de las mariposas, la observación de diferentes especies, el estudio de ellas mismas, asimismo con el estudio de las plantas en el cual esté el entorno rodeado. Y esto nos va a permitir una conexión, una interacción, facilitando digamos, esa interacción con la naturaleza, acercándonos a esta y promoviendo una conservación de las especies y para observar una polinización de las plantas y la restauración de los hábitats. Algunos mariposarios emblemáticos de Colombia son el mariposario del Jardín Botánico del Quindío, ubicado en Calarcá. Tiene alrededor de 40 especies nativas y alrededor de 1.500 mariposas. Este es un mariposario controlado en un espacio, digamos, cerrado, con sus condiciones, pues ya lo podemos observar, controladas. Acá tiene forma del mismo lugar, tiene forma de una mariposa, y está en el otro caso el mariposario a cielo abierto de Mauricio Babilonia, que está ubicado en el Santander. Incluye especies emblemáticas como la mariposa amarilla. Está a cielo abierto, por lo cual nosotros podemos deducir que tanto para las dos condiciones, mientras se utilicen y se tenga en cuenta las plantas necesarias, adecuadas, las mariposas estarán cumpliendo su ciclo de vida correctamente. Entonces, el mariposario del Tolima realizó un estudio, o el estudio del caso del mariposario del Tolima, en el marco de su compromiso con la conservación de la biodiversidad. Realizó una exhaustiva investigación sobre las plantas y las mariposas presentes en sus instalaciones. Este estudio permitió identificar 136 especies vegetales agrupadas en 107 géneros y 57 familias, muchas de las cuales desempeñan un papel crucial en el ciclo de la vida de las mariposas, tanto así que realizaron esto para poder hacer, digamos, como una estimación, un sondeo de la cantidad de plantas que influían en esto. Y como los adultos, tanto como brindan como digamos, una estancia de hospederas como de nectaríferas para el desarrollo de las mismas orugas. La investigación destaca cómo la cinua peruviana, o conocida como el zapatico de obispo, que funciona como una planta nectarífera, atrayendo a numerosas plantas por su néctar. Este trabajo no solo enriquece el conocimiento sobre las interacciones entre la flora y la fauna locales, sino que también refuerza la importancia de la conservación de estos ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental y el desarrollo sostenible tanto como de las especies, ya sea de las mariposas y de las plantas y de otros individuos, ¿no? Destacaron también, por ejemplo, los mamíferos, y esto cumple, digamos, que un ecosistema debe estar complementado entre ellos mismos. El inventario, pues como le dije anteriormente, son 136 especies que se agruparon en 107 géneros y 57 familias. Los resultados fueron que durante el trabajo se recolectaron 27 especies de mariposas, de las cuales 19 son el primer registro para la zona. El mariposario del Tolima, de acuerdo con los resultados del grado de Karen Páez, que es quien realizó esta investigación, tenía reportado 71 especies. En el área actualmente cuenta con 90 especies. En el mariposario se encontraron representantes de las 6 familias de mariposas existentes en Colombia, así como la familia Spiradae con 13 especies, familia Papilionadae, 2 especies, familia Peridae con 10 especies, la Nymphofdalie con 60 especies y así sucesivamente. La familia Nymphofdalie, que se caracteriza porque ellas están incluidas en un 60%
de las especies de mariposa en nuestra zona, que es en la región de Ibagué, Tolima. Algunas plantas nativas endémicas de Colombia que sirven tanto como hospederas y nectaríferas son las pasifloras spp o las mismas flores de la pasión, la uleja globosa o la uludeja o el árbol de las mariposas, la mimosa spp o mimosa o sensitiva, en mi caso la conozco como las dormilonas, el senecio spp o los senecios, que son estas flores amarillas, inflorescencias amarillas. Algunas especies nativas de Colombia son la morfo que esta vive en los bosques húmedos, sería esta azul, la Heliconius euripa, que sería esta que habita normalmente en el Parque Nacional Natural de la Sierra de la Macarena. Recordemos que pues ella acá en el Tolima también se puede observar, la Nymphopoda zebra, que sería esta que se encuentra en la cordillera central occidental. Para tener una estructura en la planificación para un mariposario usando unas plantas y que este sea exitoso, se deben marcar primero un objetivo específico. Si va a haber una conservación de mariposas y educación, si va a ser de ambiental o investigación o sobre turismo sostenible. De acuerdo a esto, nosotros tenemos que planificar una estructura física, ya sea un invernadero, una estructura protegida, zona de exhibición o áreas de reproducción. Recordemos que eso puede ser tanto a cielo abierto como con un espacio controlado. El uso de tecnología no lo debemos dejar atrás, pues debemos, digamos, como proporcionar un sistema de monitoreo, por ejemplo, una plataforma interactiva si se va a tratar sobre su turismo sostenible, para que los turistas tengan una interacción tanto como con la naturaleza y puedan facilitar el acceso a la tecnología para el mayor aprendizaje facilitado. Entonces, las plantas no las podemos dejar atrás, ya sabemos que necesitamos plantas nectaríferas, plantas hospederas y plantas complementarias para atraer insectos beneficiosos y tanto para la sombra. Y una estrategia de cultivo, por ejemplo, como jardines verticales para lo que es para la estructura delimitada, ahorrar espacio, un sistema de irrigación para mantener la humedad adecuada tanto para las plantas como para las mariposas, y un monitoreo de salud y una educación continua y constante. Esta sería mi presentación, muchísimas gracias. Acá tenemos ya las referencias bibliográficas. Recordemos que tanto como las mariposas y las plantas cumplen una función vital en nuestro ecosistema y en nuestra biodiversidad. Podemos entender que en nuestra región nos hace falta, pues no nos hace falta, sino cómo implementar aún más estos temas de estudio y profundizar. Muchísimas gracias. Como ejercicio práctico, llevaba para la clase con la intención de que dibujaran una planta nectarífera y una planta hospedera. El que la dibujara en el tiempo más corto se ganaba una chocolatina con forma de mariposa. La intención de este ejercicio es que puedan reconocer o asociarse más con qué tipo de plantas son hospederas y nectaríferas. Recordando que la niña va a colocar esto que su nombre científico de la planta, tratamos de que sea una especie endémica de Colombia. Ella ya se le explicó cuáles son algunas y está haciendo el ejercicio práctico de dibujar la planta hospedera. Luego de eso va a hacer la explicación sobre el ciclo de vida de las mariposas que pues yo le expliqué. Bueno, continuando con el ejercicio práctico, Sammy, mi sobrina, dibujó dos tipos de plantas, una hospedera y una nectarífera. La hospedera Chusquete sellata y la nectarífera, que es la pasiflora, Antioquesis. Entonces, Samita, muéstralas por favor, ¿cómo te quedó el dibujo? Entonces la acercamos, así. Esta sería la chusquete sellata, sería la hospedera, y la nectarífera sería la pasiflora antioquesis. Muchas gracias, Samita. Les voy a explicar a mi sobrina Sami y a Mabel cómo es el ciclo de la mariposa y en qué etapa depende qué tipo de plantas, ya sea hospedera o nectarífera, se tiene que utilizar. Entonces, la primera etapa de la mariposa es cuando está en los huevos, que necesita un tipo de planta hospedera. El segundo sería la etapa de la oruga o larva, que pues continúa con el proceso de la metamorfosis, que sería esta.
Continuando así la metamorfosis, está la crisálida o la pupa, que ella cuando eclosiona internamente en la crisálida. Y la última metamorfosis que ella hace es cuando ya se da totalmente el proceso, que sería el de la mariposa. Y acá lo pueden observar. Ahorita les voy a hacer unas preguntas a ella como ejercicio práctico. Acá, por ejemplo, tenemos un tipo de planta que le dicen el girasol mexicano, que es un tipo de planta nectarífero. Pues el clima está un poco lluvioso, entonces pues no se ha vivenciado hoy las mariposas, pero comúnmente se puede evidenciar muchos polinizadores. Mabelcita, una pregunta. ¿Cómo inicia el ciclo de la mariposa? Inicia con los huevos en una planta hospedera. Bueno, amor, ¿qué fase continúa después de los huevos? Sigue la oruga o larva. Samita, luego de eso, ¿qué fase sigue? Cristálida o pupa. Listo. ¿Y después cuál es la otra fase? La de la mariposa ya cuando haya terminado su metamorfosis. Ok, muy bien. ¿Y ellas se remiten a qué plantas? A las plantas hospederas Bien. y las Nectaríferas. nectaríferas. Eso, muy bien, amor. Muchísimas gracias.